El día de hoy tenemos las presentaciones de nuestros trabajos de integración curricular para todos, comúnmente conocido como tesis. Nuestros estudiantes, Michael, Hernán, Carlos y Carly, nos van a exponer su trabajo. Bueno, tenemos algo así como 50 minutos. La idea es hacerlo de la forma más adecuada posible. Cada uno va a tener alrededor de 10 minutos. Me dice quién va primero y obviamente Carly se conectará desde fuera. ¿De acuerdo? Entonces empecemos para que nos rinda el tiempo. Bienvenidos, adelante. Bueno, buenos días con todos. Gracias por acompañarnos, familia, amigos, profesores. Bueno, mi parte es sobre el desarrollo del módulo de generación de clases con IA. La agenda de cómo va a ser esta exposición, al menos la mía, va a ser de los 6 siguientes puntos. Primero, el problema actual, que es de la IA educativa, los objetivos del proyecto, la solución propuesta, la metodología, los resultados, las conclusiones y el trabajo futuro. Entonces, hablando un poco sobre el problema, hoy en día la inteligencia artificial te puede dar respuestas en segundos, pero una de las problemáticas que supimos identificar es saber de dónde vienen estos datos, de dónde tiene la fuente para poder responder estas consultas que tengamos. Por eso podemos decir que es una generación sin una fuente explícita. También esto nos da riesgo de alucinaciones. Las alucinaciones básicamente es cuando le preguntas a ChatGPT 20 cosas de lo mismo, pero te puede dar una respuesta diferente en la pregunta número 15. Entonces, esas alucinaciones como problemas que tiene la IA se debe una de las principales razones a las fuentes que tiene. Entonces, como objetivos del proyecto, sí, algo que hablar de aquí, yo creo que puse, bueno, desde el principio, que es garbage in, garbage out. Básicamente, si tienes un corpus, una base de datos, la fuente de información que sea basura, la respuesta va a ser basura. Entonces, nos enfocamos en esto para poder hacer el trabajo. El objetivo general es desarrollar un componente de RAG basados en documentos que genere 4 resultados de apoyo de estudio. Estos van a ser el resumen, el plan de estudio, la práctica con calificación y un chat que vas a poder preguntarle en todo momento. Esto basado exclusivamente en los documentos que se suba por el usuario. Los objetivos específicos aquí van a ser implementar un proceso de ingestación de documentos, básicamente que el usuario pueda subir los documentos, crear un sistema de recuperación híbrida que nos ayude tanto para la búsqueda léxica como semántica y implementar la generación basada en genre. Entonces, aquí tenemos la solución propuesta. Se la puede dividir en 5 fases. La primera fase es la ingesta de estos tipos de documentos. Pueden ser PDFs, archivos de Word, archivos TXT. Todo esto va a ser cargado por el usuario y igual va a tener una validación por el sistema, ya sea que el documento no pese más de lo permitido o que no sean solo imágenes escaneadas, sino texto. Después, los 2 siguientes procesos o fases va a ser el procesamiento y la indexación. Aquí tómenlo como ejemplo, tenemos un PDF de muchas letras, muchas palabras. Entonces, lo que va a hacer esto es normalizar el texto. Básicamente es que si tengan problemas de tildes, palabras con términos raros o problemas de género de palabras, algo así, te va a normalizar y la siguiente fase va a hacer que todo esto sea reconocido más por computador, por la vectorización. Entonces, todas las palabras ya no son solo textos y son números para que puedan recuperar de una mejor manera. Al momento de hablar de la siguiente fase, que es la recuperación, es básicamente cuando el usuario pide una consulta. Después de los 2 procesos anteriores, se va a dar la mejor respuesta. Después tenemos la generación con IA. Una vez que ya se tenga la respuesta, la IA de Gemini nos va a ayudar para que se pueda generar mejor la respuesta. Y como paso final, más o menos final, tenemos esta retroalimentación. Básicamente, después de todas las 5 fases, vamos a tratar de ver cuál es el resultado y ver en qué podemos mejorar. Si es que en la segunda fase toca ajustar alguna métrica o evaluar algo diferente, se lo va a cambiar y así para tener una mejora continua. Entonces, estas 5 fases estaban realizadas por esta metodología, que es Scrum. Para ponerlos más sencillo, la metodología nos ayuda para poder hacer el trabajo más fácil
y que no sea todo desordenado, sino que tenga un orden. Aquí lo importante es los sprints. Los sprints, tómenlo como duran 2 semanas y es en el tiempo en donde tenemos que entregar un ejecutable, un entregable funcional. Entonces, si en mi primer sprint, mis primeras 2 semanas, tiempo determinado por mí, que quiero decir, voy a entregar la primera fase correcta, lo logro, entonces paso al siguiente sprint. Si es que no lo logro, tengo que volver a hacer esa retroalimentación hasta poder tener todo correcto. Entonces, en la siguiente ya podemos ver los resultados. Aquí hablar algo muy claro. Lo que yo hice fue código. Este código no se va a poder ver por el usuario. Entonces, esto de aquí se lo llama front. ¿Qué es front? Simplemente que lo que ustedes ven, los botones, las letras, que todo esté bonito, pero esto yo lo hice más de una forma para que se pueda entender que sí funciona el sistema. Entonces, aquí están 4 partes. Primero es para seleccionar el documento. Este documento de ejemplo va a ser llamado algoritmo. Este algoritmo nos va a poder, esta documento, vamos a poder sacar el resumen, el plan de estudio y la práctica. Dale, siguiente. También, como les explicaba, va a tener un chat activo. Entonces, le subimos el documento y queremos preguntar algo, de cualquier cosa, lo que queramos, lo que nos imaginemos, de qué trata el documento. Nos va a responder. Nosotros preguntamos esto y nos va a responder directamente. El documento proporcionado consiste en una presentación o material de estudio sobre la resolución de problemas mediante algoritmos. Este chat siempre va a estar activo. Al siguiente, por favor. Ya, también aquí va a ser el resumen del documento que subamos. Nos va a generar un resumen y también un glosario de los términos, palabras que más se repitan, que más tengan importancia. Igual como si es que pueden observar, espero, es un resumen de un documento de 10 hojas por ahí. Dale, después tenemos lo que es el plan de estudio. El plan de estudio se lo divide como los estudiantes tienen una prueba el día viernes. Entonces, van a estudiar desde el día lunes o 2 semanas antes que nos digan los profesores para poder entender mejor el tema. Entonces, esto va a dividirte en 2 semanas. 2 semanas con sesiones de estudios y objetivos para cada sesión, donde tengas que aprender y entender mejor el tema. Como dije, esto no es la parte bonita, simplemente funcional. Por eso es que pueden ver quizás algunos símbolos raros que no se vean bonitos. La última, que es lo más interesante para mí, son las preguntas. Entonces, yo considero que para poder dar una mejor prueba, poder entender mejor un tema, siempre es bueno tener estas pruebas propias para tener un feedback de qué te estás equivocando. Entonces, aquí te van a generar preguntas y tú vas a tener que responder. Nos pregunta, ¿cuáles son las 3 características que deben tener los algoritmos? Todo esto específicamente del documento que se subió. Entonces, pusimos 3 respuestas, una está correcta, las 2 incorrectas. Aquí abajo nos va a salir el score de las preguntas, el puntaje. Esto es sobre un punto. Entonces, contestamos una palabra bien, nos dio el 0.33 sobre 1. Y abajo nos da ese feedback. La respuesta es incorrecta. Según la fuente del documento, las características de los algoritmos son 3. Preciso, definido y finito. Abajo está la respuesta esperada para obtener el punto correcto. Entonces, la siguiente pregunta ya le ponemos la respuesta correcta. Y, por ejemplo, ¿qué fase de la resolución de problemas implica escribir la solución usando un lenguaje de alto nivel para obtener un programa fuente? Aquí la respuesta correcta es la codificación y nos da el punto correcto. Igual la respuesta esperada y el feedback. Y bueno, eso como conclusiones de este trabajo es que gracias a poder tener estos documentos subidos por el usuario, ya no se generan tantas alucinaciones de fuentes no tan confiables. Todos podemos subir cosas a Internet y podemos decir, es verdad, y nadie puede comprobar eso de cierta forma. Entonces, mejor subir nosotros mismos la información de donde queramos sacar nuestros resultados. Y como trabajo futuro también hay algunas cosas que sí identificamos para mejorar. Esto podría ser como el tamaño del documento, que sea más pesado, que reconozca imágenes, o incluso también hacer estas pruebas con estudiantes a lo largo de un semestre o 2 para ver qué se puede mejorar. Siempre es bueno tener un feedback del usuario final. Y bueno, estas son las referencias y gracias. Fuerte aplauso por favor. Adelante, Carlos, bienvenido.
Luego, dámosle las preguntas a todos. ¿Les parece? Sí. Vamos así. Bueno, un gusto con todos, buenos días. Me presento, soy Carlos Córdoba, soy autor de este trabajo de titulación y mi tutor es el doctor Andrés Larco. El título para esta tesis fue la implementación del sistema de evaluación adaptativa. El contenido que verán a continuación se divide en 6 partes: la introducción, problemática, metodología, análisis, resultados y por último conclusiones y recomendaciones. Bueno, para entrar en contexto, en pocas palabras, mi componente viene siendo el proceso matemático que complementa al el componente de Michael y a su vez al componente de Hernán. Bueno, en la actualidad, pues, como dijo Michael, existen estas inteligencias artificiales donde básicamente cualquier persona puede pedir cualquier plan de estudio, cualquier clase, cualquier pregunta acerca de un tema de interés y, por supuesto, la IA, la inteligencia artificial, nos dará una respuesta, ya sea bien o mal. Sin embargo, ahí se queda. Actualmente existe en estas inteligencias artificiales una tendencia al olvido, lo que imposibilita un seguimiento al estudiante. Pero entonces, en este proyecto, pues nosotros queremos llegar a tener esa ventaja ante este factor del olvido, teniendo una trazabilidad del estudiante. Con esto llego a mi objetivo general, que el objetivo central de ese trabajo fue desarrollar un motor adaptativo operacional que no solo evalúe al estudiante, sino que también tome decisiones psicométricas y pedagógicas en tiempo real, acompañado de 2 motores, de 2 modelos matemáticos. En este caso, UC2, el teorema de respuesta al ítem, con sus siglas IRT, y el rastreo de conocimiento bayesiano, con sus siglas BKT. Todo esto para construir una trayectoria única y que se ajuste a cada respuesta y a cada estudiante, por supuesto. Para cumplir este proyecto me puse 6 frentes específicos, donde el primero es medir la habilidad del estudiante conforme vaya interaccionando con el motor. El segundo son seleccionar preguntas inteligentes. El tercero es actualizar dominio de las habilidades. El cuarto es recomendar al componente de Michael, al componente generativo, recomendar con trazabilidad. El quinto es tener bien definidos los contratos entre componentes. Y el sexto, pues que el sistema sea válido y equitativo. Bien, pasando a la problemática que me propuse para este trabajo, pues quiero comenzar con la pregunta guía. ¿Por qué los sistemas de evaluación tradicionales son insuficientes? Y para esto, pues tengo 3 puntos que resumen esta pregunta. El primero es la evaluación estática. Dado que siempre se toma la misma secuencia de preguntas a los estudiantes sin saber el nivel o habilidad del estudiante en cuanto se aprende. Esto, pues, ¿qué resulta esto? Resulta en un diagnóstico insuficiente y también impreciso. El segundo punto es los criterios homogéneos, dado que se aplica el mismo baremo y el criterio de análisis a todos los estudiantes. Muy bien se sabe que en el sistema educativo, pues, existe una heterogeneidad de los estudiantes. No todos aprenden de igual forma y todos tienen un ritmo distinto de aprendizaje. Y el tercer punto es la escasa adaptabilidad, que viene teniendo contexto con la retroalimentación, dado que estos sistemas tradicionales, pues, tienen una escasa retroalimentación que no permite al estudiante reforzar lo que no se aprende. Bueno, entonces mi hipótesis ante esta problemática es que un motor híbrido con los 2 modelos matemáticos IRT y BKT, pues, permitirá diagnósticos más precisos, eficientes y equitativos que los modelos tradicionales. Y aquí viene mi componente, aquí entra en juego mi componente, pero ¿qué es exactamente? Entonces, mi componente es un motor de decisión inteligente que recibe respuestas de estudiantes y recomienda el siguiente ítem óptimo para Michael, usando modelos psicométricos avanzados. Dado esto, lo he bautizado como un motor de evaluación adaptativa. Este motor, pues, nos ayuda con esa ventaja que dije al inicio. Esa ventaja de que tenemos la trazabilidad completa, un conocimiento profundo del estudiante y de cómo aprende él mismo. Con estos 2, con IRT con una visión más general de la habilidad del estudiante y con el BKT Bayesian Knowledge Tracing con
una visión más individual de cada habilidad. En cuanto a la metodología y el desarrollo que usé para este trabajo, pues hice un diseño cuantitativo experimental sustentado en simulación computacional tipo Monte Carlo, con 4 fases. La primera y la segunda ya las mencioné, que es la observación y problematización, y la segunda, deducción de hipótesis. La tercera, experimentación controlada, pues en este caso hice 10 perfiles de estudiantes aleatorios, donde pues se probó con 200 ítems calibrados. Y la última validación de criterios, que viene siendo los resultados, donde hice 7, bueno, a priori puse 7 criterios para comprobar la funcionalidad del motor. Y pues las técnicas de recolección de datos, usé 4, que es la simulación estocástica, la telemetría automática, el replay determinista y las pruebas de carga. Todo esto bajo un marco de desarrollo ágil, Scrum, con aproximadamente 7 sprints para una mayor trazabilidad del proyecto. El flujo de procesamiento es el siguiente. Michael, o sea, el modelo generativo de Michael, genera la clase, genera las preguntas. Estas preguntas se van las recibe el estudiante las responde. Esas respuestas vienen al motor adaptativo. El motor adaptativo estima la habilidad del estudiante, calcula las métricas y genera una recomendación próxima para la siguiente clase. Todo esto registrando el estado del estudiante, registrando por qué se recomendó esto y todo para unas posibles auditorías. A continuación, pues, hice una demostración gráfica de cómo funciona el motor por detrás, dado que ya está unido con los demás componentes y no se puede ver algo gráfico, pero aquí, pues, lo trataré de explicar. Bueno, principalmente, pues, aquí son un estudiante simulado aleatoriamente con una habilidad real de menos 0,50, una consistencia del 93%, que básicamente, pues, tiende a responder más o menos las preguntas. En este caso voy a hacer una simulación de preguntas de programación. Entonces, el motor infiere en una estimación de la habilidad de 0 y con un error estándar al principio de 1, dado que esto va a cambiar conforme el estudiante responda a las preguntas. En este caso, pues, el motor tiene una sobreestimación del estudiante, dado que al principio responde 4 correctas. Por eso el motivo de que la curva se tienda al 1. Sin embargo, el estudiante ya se equivoca 4 veces más, regresa a una pregunta fácil del motor, la respuesta es correcta y las 2 últimas son erróneas. Entonces esto llega a que el motor infiere en el nivel original del estudiante y la convergencia del nivel se ajusta a lo indicado. Y los resultados, pues, pude notar que el motor acierta bien el nivel del estudiante, necesita 6 ítems para ubicarse, tiene una calidad de predicción bastante buena y el rendimiento, pues, con 50 estudiantes concurrentes al mismo tiempo, es de la respuesta de 450 milisegundos con 0% de tasa de error. Y este factor del olvido, pues que en 7 días sin práctica, el motor manda un refuerzo al estudiante porque tiene un 18% de pérdida de la información. En conclusión, el motor funciona bien, es eficiente, es equitativo y también controla este factor del olvido que mencioné al principio. Para recomendaciones, el paso lógico siguiente es la validación de estudiantes reales, calibración del banco de ítems con ítems ya controlados, con ítems reales, y las mejores de calidad con una base de datos ya relacional y un panel visual ya profesional para los docentes y estudiantes. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Mi componente fue el diseño de interfaz y experiencia de usuario. Coautor Hernán Sánchez y director el doctor Enrique Andrés Larco. Como contenidos vamos a ver un poco la descripción del componente, objetivos,
un poco de marco teórico para poder entrar en contexto de lo que se implementa, la metodología, las etapas de desarrollo, un poco de arquitectura, recomendaciones, resultados y conclusiones. Bueno, como objetivo general, nos planteamos desarrollar una interfaz gráfica escalable y funcional para el simulador de clases personalizado con IA. Como objetivos específicos fue revisar herramientas de IA generativa. Esto fue más para poder nosotros tener una guía de cómo poder implementar una interfaz que sea amigable y sea intuitiva para el usuario. Diseñar e implementar una interfaz que permita navegación fluida y realizar pruebas de usabilidad. Un poco de IA generativa es la rama de inteligencia artificial que nos va a poder permitir crear contenido, ya sea texto, imágenes, video o código, a partir de patrones aprendidos. Como aprendizaje personalizado, este se enfoca más pedagógicamente, que adapta el ritmo del contenido y evaluación a las necesidades individuales. Esto ya va a depender del estudiante como de los profesores. También tenemos aquí el UX y UI, que es el diseño de seguimiento de usuarios para plataformas educativas y estándares y referentes claves. Aquí tenemos Nielsen, el marco de trabajo Scrum, las normas ISO que nos van a permitir generar una interfaz ya sea personalizada e intuitiva. La metodología, como bien nos mencionaron anteriormente, fue Scrum. Los dividimos en siete etapas, que en cada una de estas etapas se fue entregando un entregable funcional y se fue haciendo las pruebas de usabilidad. Las tecnologías que usamos fue HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, Figma y Git. Un poco de la arquitectura del sistema. Tenemos el front dividido en tres partes. La capa de presentación, que va a ser con React. El Figma lo usamos para los prototipos de alta y baja fidelidad. Los estilos y escrituras con HTML y el diseño está responsive. Ya se adapta a computadoras de escritorio, tablets, celulares. El backend, que fue desarrollado por mis compañeros anteriormente, hace peticiones por Node.js. Aquí se genera los prompts y el contexto para generar ya sea las preguntas, el resumen, interactuar con el chatbot y también el plan de estudio. Y finalmente la capa de datos, que aquí se va a generar el contenido que se va a hacer de vuelta. Bueno, como resultados, nosotros hicimos pruebas bajo las heurísticas de Nielsen, la cual plantea que la visibilidad del estado del sistema siempre sea visto por el usuario, ya sea mientras se está haciendo la carga de los documentos, mientras se está generando la documentación, correspondencia con el mundo real. Esto se planteó en base a los modelos generativos que ya existen hoy en día, ya sea ChatGPT, Gemini, entre otros. Control y libertad del usuario. Esto es para que sirva para la personalización de este motor. Consistencia y estándares. En todo se usó la misma paleta de colores, la misma fuente y tamaño de letra. Prevención de errores, que no permita subir documentos, ya sea que excedan el tamaño o que sea de diferente formato. Flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético, minimalista, ayuda ante errores y ayuda de documentación. Esto está en diferentes pestañas. Esto se va a encontrar en la pestaña de ayuda y también con preguntas frecuentes. Como conclusiones, se tiene que la calidad UX más allá de la tecnología. Esto quiere decir que la calidad de la experiencia de usuario no depende únicamente de las tecnologías, sino principalmente de la IA generativa. Esto va más enfocado al análisis de las herramientas que se obtuvo. Esto va referente al objetivo específico número 1, ya que aquí se tuvo que realizar un estudio antes para poder generar este diseño. También tenemos la interfaz intuitiva sobre procesos complejos. Aunque los procesos internos del simulador lleguen a ser complejos y poco entendibles para el usuario, aquí la interfaz debe permitir una fácil adaptación, ya que debe ser muy amigable al usuario.
Y finalmente, el objetivo 3, que se refería a las pruebas de usabilidad, aquí hicieron una evaluación heurística como base sólida. Aquí se confirmó que el cumplimiento de cada una de las heurísticas va a permitir que este sea amigable al usuario. Y como recomendaciones es que ampliar las opciones de la personalización, ya sea que el usuario pueda escoger el tamaño de la letra, los colores, que se pueda cambiar las calidades de las imágenes para poder mejorar la usabilidad y adaptabilidad de cada uno de los usuarios. También la retroalimentación visual mejorada para optimizar los indicadores de progreso durante la generación y evaluación de clases, revisión de diseño visual. Esto para revisar esquemas de color, tipografía y contenido para mejorar la legibilidad y consistencia visual del simulador. Y finalmente, pruebas independientes por componentes. Esto es para implementar pruebas unitarias en cada uno de los componentes para tener una consistencia de que cada uno sirve sin errores y va a funcionar cuando se complemente en un solo prototipo. Gracias. Listo, Juan Carlos. Dejémonos con Carly. Carly está fuera del país y bueno, nos va a exponer mediante videoconferencia. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por toda su atención y por estar el día de hoy. Ok, mi nombre es Carla Ruiz. Dentro de todo este proyecto, mi componente fue el analizador de sesgos en contenido educativo con IA. Dentro de lo que se verá en mi componente estará la descripción del componente como tal, los objetivos de esta solución, la metodología usada, la arquitectura, los resultados y las conclusiones y recomendaciones. Dentro de la descripción del componente, primero me gustaría dar un poco de contexto, ya que el mío se centra en los sesgos lingüísticos. ¿Qué son estos sesgos lingüísticos? Pues son una inclinación o un prejuicio que se manifiesta dentro del lenguaje, dentro de materiales textuales y que favorecen de cierta forma a un grupo social más que a otros. Entonces esto hace que se discrimine o se invisibilice a otros grupos sociales de los que no se está hablando o de los que se hace no mención o una explícita o una explicación más bien equivocada. Esto en educación es bastante importante o es muy peligroso porque actúa como una enseñanza de cierta forma oculta y refuerza estereotipos que se esperaría que en materiales educativos sea neutro o equitativo. Entonces, es por eso que este proyecto es un módulo, este componente es un módulo diseñado para detectar y analizar estos sesgos lingüísticos en textos didácticos mediante las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es lo que se buscó como misión ética? Es identificar a los estereotipos de exclusión y discriminación en materiales que sirven para una educación. Además, es la capacidad de análisis, es el de detectar patrones a partir de las expresiones o estructuras sintácticas y patrones semánticos que se encuentran igualmente en estos textos. Y como funcionamiento secuencial, se busca que procese los textos de manera automática, realizando una normalización, segmentación, análisis estructural y análisis léxico. Dentro de las categorías que se han desarrollado para su detección, se evalúa entonces estos patrones para las siguientes categorías, que es el género, etnia, estrato socioeconómico, discapacidad y región. ¿Cuáles son los objetivos que se planteó para este módulo? Primero es el de promover, como objetivo general, es el de promover un aprendizaje inclusivo y diverso mediante un analizador de sesgos que evalúe contenidos generados por inteligencia artificial. Es decir, todos estos contenidos se debe hacer un proceso de limpieza a través de la inteligencia artificial para que de esta manera se pueda presentar un aprendizaje inclusivo y transparente.
En los objetivos específicos se busca identificar los principales tipos de sesgos en materiales educativos digitales, diseñar también un modelo de detección automática de sesgos lingüísticos y semánticos usando en NLP, que se mencionó anteriormente, que es el Natural Language Processing, y también con aprendizaje supervisado. También se quiere crear un sistema de recomendación ética que sugiera mejoras y fuentes diversas para aumentar la calidad de la respuesta. Todo esto es a través de la implementación de una interfaz web que fue mencionada igualmente por mis compañeros anteriormente, para analizar los textos y generar una retroalimentación inmediata. Además, se evalúa la efectividad del sistema mediante las métricas de desempeño y satisfacción de usuarios para asegurar que este sistema está cumpliendo los estándares y los objetivos que se planteó desde un inicio. En cuanto a metodología, se utilizó, dos marcos de trabajo que a la final sumaron uno solo, ya que se fundamenta en la creación de artefactos tecnológicos para poder resolver problemas específicos del contexto. Es por esto que se aplicó una metodología mixta, combinando tanto una investigación aplicada, digamos, de una parte científica, y el desarrollo ágil, que es en esta parte Scrum. También, ¿por qué es importante o por qué se eligió esta metodología un poco a diferencia de los demás componentes? Es que la DSR, Design Science Research, busca o tiene el fin de crear un artefacto tecnológico que resuelva un problema práctico de la sociedad. Con esto entonces se permitió tener un ciclo de análisis un poco más científico, ya que se busca identificar un problema hasta comunicar estos resultados. Dentro de esta metodología se tiene seis fases. La primera es la identificación del problema y la motivación, ya que este campo fue desconocido de cierta manera, fue diferente a los demás, ya que se desconocía exactamente cuáles son estos sesgos que están afectando a la educación. Entonces, en esta primera parte, primero se hizo una recolección de los materiales o de todos los materiales educativos que se necesitan a través de algunos buscadores, y de esta manera se hizo la taxonomía de los sesgos que fue mencionada en el inicio, que son el género, etnia, discapacidad y demás. En la segunda fase se estableció los objetivos, es decir, qué es lo que tiene que cumplir este artefacto tecnológico. Y para esto, pues se identificó los patrones, se dio las alternativas y se ofrece también una interfaz interactiva. En el punto número 3, que ya se va a ampliar en la siguiente diapositiva, fue el diseño y el desarrollo. Se hizo entonces con una construcción ya del artefacto con Scrum, utilizando una arquitectura modular y con motores NLP y los sistemas de recomendación. En la fase número 4 se tiene la demostración, que es ya el uso del sistema por un grupo piloto de estudiantes para que ellos puedan evaluar o controlarlo o validarlo a través de todo lo que se mencionó. En el punto número 5 viene la evaluación, que sería tanto métricas técnicas para poder evaluar el sistema como tal, y las cualitativas para poder evaluar cómo funciona esto con un usuario final. Y finalmente la comunicación, que es a través de todo la difusión del proyecto de integración curricular. Entonces, en cuanto a la parte número 3, como se mencionó antes, se usó la metodología combinada tanto de Scrum, tanto del DSR como Scrum. Dentro de Scrum, para el desarrollo del artefacto tal cual, fueron 7 semanas de desarrollo en los cuales se dividieron 3 sprints, tanto la primera para realizar limpieza de los datos, la segunda para generar el motor de inteligencia tal cual, que será el modelo para entrenado, y la tercera, que será ya la integración, la interfaz y la integración. Lo cual todo esto igualmente fue ya mencionado por mis compañeros anteriormente. Y también es importante, destacar en esta parte que fue una arquitectura funcional que tiene sus entradas, su procesamiento y asimismo sus resultados.
Entonces, en cuanto a resultados que se obtuvo, ya fue un sistema implementado y funcional que tiene las siguientes partes. El sistema de carga de archivos que permite cargar los documentos ya en diferentes formatos. Cumple con los estándares igualmente mencionados anteriormente en cuanto a la accesibilidad y usabilidad. Y tiene una comunicación en tiempo real fluida entre el usuario y el motor de la inteligencia artificial. En cuanto al modelo de detección de sesgos, como se puede ver aquí, se tuvo un texto de prueba, el cual luego fue analizado y se detectaron los siguientes sesgos, tanto de género, como se mencionó en un inicio, etnicidad, socioeconómico, discapacidad y región, que fueron los planteados desde un inicio. Además, este sistema no solo lo analiza o no solo detecta los sesgos, sino que también supera este análisis léxico superficial y entiende todo el contexto dentro de un texto para poder dar mejores resultados y mejores explicaciones. Luego se tiene la parte del sistema de recomendación ética, que genera sugerencias de redacción inclusiva, tiene explicación de qué es lo que está pasando con cierto sesgo detectado y también se recomienda fuentes y perspectivas alternativas, no solo para, como se mencionó, detectar, sino también enseñar y de cierta forma al usuario y mostrar una cierta perspectiva diferente. También se tuvo una evaluación cuantitativa, es decir, el rendimiento del modelo, que en promedio o con los datos que se tiene aquí, se tiene un buen balance, no se tiene muy pocos falsos positivos y también tiene una gran sensibilidad, es decir, que detecta la mayoría de los sesgos por el que fue entrenado. En cuanto a la evaluación cualitativa, es decir, lo que se obtuvo con los usuarios dentro de este sistema en contexto educativo controlado, es que en su mayoría todos son de alto a muy alto, dando así a entender que fue realmente una buena evaluación, satisfactoria en cuanto a lo que se requería. Y como conclusiones, eh, este proyecto en general valida entonces toda la creación de esta herramienta tecnológica que es capaz de identificar y corregir sesgos en materiales educativos digitales, ya que de esta forma combina tanto una inteligencia artificial y una interfaz para mostrar a los usuarios, lo cual es posible, sí muestra que es posible mejorar la equidad educativa de forma automatizada y fiable. Gracias al uso de la inteligencia artificial, ahora podemos tener una eficacia tecnológica, aprendizaje ético, brindarle una experiencia al usuario y también tener innovación académica a través de estas nuevas herramientas que se presentan en conjunto con todos mis compañeros. Y finalmente, bueno, como recomendación, se buscaría en un futuro ampliar estos sesgos, es decir, que pueda analizar muchos más que existen como la orientación sexual, la edad, la ideología y demás. Con esto también se requiere entrenar nuevamente o con mayores fuentes a la inteligencia artificial para que pueda analizar de mejor manera cada vez más. Y pues también optimizar entonces la interfaz, justamente hablando de todos estos sesgos para personas con discapacidad y escalar entonces su uso a distintos niveles e instituciones educativas. Eso en cuanto a mi módulo. Muchísimas gracias. Entonces, Y que se pueda traducir. También tiene una limitante que son los tokens. Gemini, por ser estudiantes, nos dieron un modelo pro y nos aprovechamos de eso. bueno, gracias. Vamos con Carlos, por favor.
Tú, el momento que construiste tu dashboard, hiciste esas pruebas con perfiles que tú nos comentaste, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado que se obtuvo? Los resultados fueron, Sí, los que nos mostraste, Sí. pero en definitiva, ¿cuáles fueron los principales beneficios de aplicar tu dashboard para el uso? claro, o sea, el principal beneficio de aplicar este sistema de simulación computacional es que pude probar el motor en un sistema controlado y repetible con diferentes factores de estudio, o sea, diferentes, digamos, estudiantes simulados aleatoriamente. Entonces, los resultados fueron que pude percibir que el motor, pues, en algún punto, en este caso un promedio de 6 ítems más o menos, llegaba a estabilizarse con la habilidad real del estudiante, permitiendo así tener un registro de cómo aprende el estudiante. Entonces, así puede recomendar el siguiente ítem óptimo a compañero de Michael. Ya, muchas gracias. Vamos a ver, por favor, Hernán, ¿cómo estuvieron las pruebas de usuario para tu interfaz? Sí, bueno, las pruebas de usuario nosotros decimos al finalizar cada ciclo del sprint. Nosotros lo realizamos dentro de nuestro equipo de desarrollo. Cada uno se fue centrando en una heurística y comprobando si esta cumplía o no satisfactoriamente con los requerimientos que lo plantea Nielsen. Muchas gracias. Y por último, Carla, por favor. ¿De qué es Perdón, no escucho nada. ¿Cuál fue la importancia de estos sesgos? Porque había muchos, ¿no? Entiendo. Ah, sí, perdón, ingeniera, ¿podría repetir la pregunta? Apenas escuché como que la última parte. Ya, sí. De por qué escogiste esos sesgos para hacer tu aplicación. Ah, claro. Entonces, a través de toda la investigación que se realizó, estos sesgos fueron los que más se presentaron en cuanto a cantidad a través de todos los materiales educativos con los que se realizó la investigación. Es decir, fue un poco en temas de darle prioridad a los que más aparecen dentro de estos textos educativos. O sea, por prioritarios. Sí, exactamente. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Quería felicitar el trabajo desarrollado ante el director Andrés. Excelente trabajo, realmente me parece que han demostrado realmente, más allá de sus conocimientos, entiendo que además de todo lo que les dieron de conocimiento aquí en la universidad, ustedes tuvieron que investigar y me parece un excelente trabajo. Felicitaciones. Gracias. 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 Sí, muy rápido, directo, y es una pregunta, pues, a todos, una sola. Sí, como un profesor clásico, tradicional, ya, y que también ya se está involucrando poco a poco con la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la generación de contenidos, obviamente con la experiencia de profesor, más lo que nos aportan las IAs, ojo, pues me gustaría preguntarles, ¿consideran ustedes que lo que desarrollaron ustedes, ¿sí?, está listo como para poder poner como un sistema de producción a la parte académica? Sí, de hecho ese es el objetivo del trabajo futuro, que se hagan pruebas con estudiantes por un plazo de tiempo de 1 o 2 semestres para ver qué se puede mejorar. Pero como está hasta ahorita, se puede básicamente hacer en clases de la universidad. Ya, muy bien. Interesante esto, como le decía Andrés, felicitaciones a ustedes. Realmente, el momento de revisar tu trabajo, prácticamente también le abren el panorama a un profesor clásico, como les decía, ¿sí? Que se involucra obviamente con las guías y no puede estancarse tampoco, pero se le ve muchísimo futuro realmente esto. Y claro, este inicio de proyecto, este inicio de investigación que ustedes hacen asociados a la academia, creo que no debe descontinuarse, sino más bien debería encaminarse como un sistema que realmente pueda entrar en producción acá mismo en la facultad. Sería algo bueno. Y felicitarle a Andrés, felicitarles a ustedes. Yo creo que nada más está muy bien el trabajo. Gracias. Perfecto, muy amable. Gracias, Rodrigo. Bueno, de mi parte, quisiera felicitarles a Carlos, a Michael, a Hernán, a Carly. Realmente se ha hecho un esfuerzo
bastante grande. Yo espero que la escuela nos dé las condiciones, la infraestructura necesaria para que esto se pueda poner en producción. O sea, esa realmente es la idea. Rodrigo, una cosa. Aplauso. De las gradas vamos a ir a la mano derecha. Entonces, entremos todos en planta baja y ya les digo, ¿sí?